5 equivalente en todos los lados, ¿no ves? Centímetros. ¿No ves? ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Ya. ¿Mayor a cuánto se considera positivo esa prueba? ¿Mayor a cuántas pequeñas? ¿Mayor a cuántos, chicos? Ya lo deberían saber. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. Tengo una diapo específicamente para lo que vendría a ser esa prueba del torniquete. ¿Ya? Bien. ¿Qué más podemos rescatar de eso, de la fase febril? Vámonos a la fase crítica. ¿Por qué se destaca esa? Trombocitopenia y hematocrito elevado. ¿Por qué sería eso? Por la extravasación, es decir, que tengo un tercer espacio que está edematizado, ¿no ves? Porque ¿qué hace el virus del dengue? ¿Qué infecta? ¿Qué produce? ¿Qué lesiona? Lesiona los vasos sanguíneos y es ahí donde nosotros tenemos esa proteína, la NC1, ¿ya? Que va a afectar lo que vendría a ser mi endotelio vascular. ¿Bien? ¿Por qué? Porque afecta el endotelio, afecta las células inmunitarias. ¿Y qué hacen las células inmunitarias por siempre? Secretan factores, ¿no ves? Con el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6, interleucina 1, provocando fiebre y provocando edema, ¿no ves? Bien, y tenemos la fase de convalescencia. Ahora, el dengue también lo dividimos en ¿qué? En dengue con signos de alarma y sin signos de alarma, ¿no ves? El con signos de alarma, ¿en qué se centra el con signos de alarma? Donde podemos encontrar las rasquias, ¿no ves? ¿Cuáles son? Podemos encontrar epistaxis. ¿Qué más? ¿Qué es epistaxis? Sangrado nasal. ¿Qué más podemos pillar? Si va a haber un gran sangrado, ¿qué puede pasar en los pulmones? Hemotórax, ¿no, chicos? Derrame pleural, hemotórax, derrame pleural, va en cadenita, lo vamos a ir viendo. Siento que no me están entendiendo. Bien, al salir de acá ustedes ¿qué tienen que saber? Las competencias, interpretar los informes de laboratorio y en estos tenemos directo e indirecto, ¿ya? Indirectos ya sabemos por quiénes van a estar, ¿por cuáles? Por IgG e IgM, ¿no ves? Ya. ¿Qué prueba sería esa? Serológica, ¿no ves? Ya, ELISA. Y en las pruebas directas, ¿qué podríamos tener? Siempre tenemos a nuestro buen amigo PCR, ¿ya? Luego, ya tenemos la proteína que, ¿cuál era su nombrecito? NS, ¿ya? ¿Hasta qué día podemos pedir esa proteína? Periodo febril, que es entre el tercer y cuarto día, ¿ya? El PCR lo puedo pedir máximo hasta el séptimo día, ¿ya? Pero, de preferencia, después de los 7 días en eso, se pide una serología, ¿ya? Bien, de ir a hacer la... Bien, pasos de la enfermedad. Hablemos del dengue, ¿ya? No sé si se ve. Creo que ahí está mejor. Ahí está mejor. ¿Ya? Enfermedad viral que se endemoepidémica, que se transmite a través de la picadura de un mosquito que se llama Aedes aegypti. Este mosquito es hembra. Las características ya las saben, pero tiene unas manchas blanquitas en lo que vendría a ser en sus patitas. Es muy bonito ese mosquito que lo transmite la enfermedad, pero es bonito, ¿ya? Bien, como les decía, tenemos serotipos DEMB1, DEMB2, DEMB3 y DEMB4. Si mi paciente pasó por todas las etapas, ¿qué quiere decir? Tuvo la mala suerte de pasar por la febril y de ahí evolucionó para pasar a la crítica, ¿no ves? De la crítica, el 20% pasa esa fase. ¿Pero qué pasa? Puede pasar a convalescencia, puede ir con un shock hipovolémico, ¿ya? Y aquello llama un shock hipovolémico. Aquel paciente que, por más que yo dé vasoactivos, por más que yo administre lo que vendría a ser suero,
no responda, y es decir, que su presión siga en el suelo, ¿no ves? Bien. Pero ¿qué pasa? Digamos que se enfermó con dengue 3. ¿Puede volver a enfermar? Sí. ¿Por qué? Porque le falta todavía ganar la lotería con dengue 1, dengue 2 y dengue 4, ¿no ves? Ya. Bien. Tiene diversas formas clínicas, ¿sí? Que puede ser asintomático en la fase febril, llegando a la fase febril, o puede irse a la fase crítica, ¿no ves? ¿Y en esto qué podemos pillar? Uno, ¿cuál sería lo más grave de esto? Aparte del shock hipovolémico. Fallo orgánico, ¿por qué? Porque los pacientes que tienen un cuadro gravísimo de dengue me pueden causar una acidosis metabólica. Porque estos pacientes están con un shock hipovolémico. Y al estar en un shock hipovolémico, ¿la sangre va a volver otra vez a la aurícula derecha? No, es por eso que mi paciente cursa otros pensamientos fisiológicos hasta cierta parte y me causa una acidosis metabólica. ¿Por qué? Por la producción de lactato, ¿no ves? Es decir, que hace una glucólisis anaeróbica. ¿Se entiende? Sí. ¿No ves? Espero que sí. Vamos chicos, sigamos. Bien, el vector se los presento, hermosito, Aedes hermoso, Aedes aegypti. Agente etiológico, virus del dengue, dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? No desencadena inmunidad cruzada. Quiero que se queden con esto, que nunca va a haber una inmunidad adaptada, como la quieran llamar, pero sí puede volver a enfermarse, ¿ya? Bien, el periodo de incubación data hasta los 7 días, de 1 a 7 días, según otras bibliografías de 4 a 10, ¿ya? Pero quedémonos con hasta los 7 días. Bien, ya. Tenemos las fases febril, caracterizadas por ¿qué? Mialgia, artralgia, cefalea, fiebre. ¿Qué más? Y aquí tenemos la prueba, la que les decía, la prueba del torniquete. Pero también, ¿qué podemos tener en esta fase febril? Letargia, ¿ya? Dolor retroocular, ¿no ves? En la fase crítica, ¿qué podemos tener? Si es crítica, hemorragias, ¿no? ¿Qué más? Y en esto entraría el shock hipovolémico. Y de recuperación ya el paciente está en un buen estado. Bien, las vías de transmisión se realiza a través de un vector. Un mosquito sano, ¿ya? Que pica a lo que vendría a ser una persona infectada. El mosquito se vuelve infectivo. Ese mosquito puede picar a una persona sana y llegar a infectarla. ¿Por qué? Porque estos mosquitos, el mosquito sano, ¿ya? Yo ya he explicado todo eso esta mañana, por favor vaya a la parte de práctica. Sí, está bien. Ya. Está bien, las fases de la enfermedad está bien para que ellos refuercen, pero eso de la transmisión es importante. Ya. Tenemos la fase febril, fase crítica y fase de recuperación. En la fase febril, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener un paciente con fiebre alta. ¿Qué más? Enrojecimiento facial y producción de eritema. Es decir, aquí vamos a tener nuestro exantema de islas de blanco sobre mar rojo. ¿Ya? A ver, aquí la prueba de torniquete puede salir positiva, pero eso sí, no me dice que es un signo de alarma. ¿A qué yo llamo signos de alarma? Cuando yo tengo, ¿qué tengo? Mis hemorragias, ¿no ves? Porque la OMS, si lo leyeron, lo clasifica así, con dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue crítico, ¿no ves? Sí, ¿no ves? Ah, chicos, me veo dormido. Despierten. ¿Ya? En la fase crítica,
nuestras etapas clínicas de la enfermedad. Yair, ¿cuánto era el periodo de incubación? En alguna biografía sería hasta 7 días, otras hasta 10 días. De 7 días, otras de 4 a 10, ¿ya? Bien, vamos a tener acá, si se fijan, tenemos en la fase de viremia, tenemos temperatura, la tenemos elevada. ¿Por qué podría ser la temperatura elevada en una fase de viremia? Puede ser por la replicación, y aparte de que mi cuerpo reconoce estas exotoxinas que vienen de fuera y están dentro de lo que vendría a ser mi cuerpo. Entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo? Va a tratar de elevar la temperatura, de hacer todo el mecanismo de compensación. ¿Para qué? Para atacar este agente lesivo, ¿no ves? Y va a elevar la temperatura. Bien, en estos primeros días, ¿qué puedo ver yo? Un signo característico en lo que es el dengue, la deshidratación, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con deshidratación? Mucosas pálidas, mucosa seca, lengua seca, ¿ya? ¿Qué más, Jair? Letargia. Gracias. Bien. Acá, si tenemos deshidratación y vamos avanzando en la enfermedad, ¿qué podemos pillar? Shock. Shock hemorrágico, ya. No solo lo lean. ¿Por qué? Si tengo shock y hay afectación en el endotelio vascular, hipovolemia, hemorragia y demás, ¿no ves? Bien. Ahora, en algo que quiero que nos centremos es en el cambio del laboratorio. Bien. Ustedes ven que en este pico febril, ¿qué tenemos? Un hematocrito normal, ¿ya? Pero mientras va pasando en la fase crítica, ¿qué pasó con el hematocrito? ¿Disminuyó? No. ¿Qué pasó? Aumentó, ¿ya? Entonces, si mi hematocrito aumentó, ¿por qué puede ser eso? Correlacionemos este shock con el hematocrito. Porque la sangre de estar en el plasma se pasó a un tercer espacio, es decir, que se concentra la parte sólida, ¿no ves? Pero esa parte sólida no está solo formada por lo que vendría a ser los glóbulos rojos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos las plaquetas. Y si estamos en un daño de órganos y hay una patología aquí característica que es la SIC, ¿no ves? La coagulación intravascular diseminada. ¿Por qué se da esta? Por la activación masiva de plaquetas para formar lo que vendría a ser un tapón. ¿Plaquetas? ¿Ya? Entonces, correlacionando todo esto, un laboratorio de seguimiento para un paciente con dengue, ¿qué podría ser? Hematocrito y plaquetas. ¿Lo tenemos hasta ahí bien? Ya. Ahora, veamos esta parte de serología y virología. Cuando tenemos en las etapas de fiebre es igual a viremia, ¿ya? ¿Y qué es viremia? Presencia de virus en sangre, ¿no ves? Y en esta parte de los 1 a 4 días, 1 a 3 días, ¿qué es lo que puedo pedir yo? Que se manifieste en el endotelio vascular. Mi proteína, esa proteína que hace que haya una extravasación, que hace que esas uniones ocluyentes ya no estén ocluyentes y se abran y se vaya a un tercer espacio. Vendría a ser mi proteína NS1, ¿ya? Bien, pero aparte de eso, ¿qué más puedo pedir? PCR, ¿no? Sí, métodos directos. Y vamos viendo que de la fase crítica a la fase de recuperación puedo tener yo mi formación de anticuerpos, ¿no ves? Porque hasta ese momento mi cuerpo va a responder con anticuerpos. ¿Qué puedo encontrar yo? IgG en estado agudo, IgM y va. IgM en estado agudo, IgG en estado crónico. Bien, ahora vámonos a las pruebas de laboratorio. Esto sí es
¿Ya? Bien. Detección de antígeno del virus del dengue, ¿ya? Que va a ser uno de los más importantes que me va a producir el virus del dengue, ¿ya? Bien. Menos de 7 días, es decir, menos de 7 días de inicio de lo que vendría a ser el cuadro febril, el cuadro de dengue, yo puedo pedir NS1, pero después de esos 7 días, yo no voy a poder pillar esa proteína y voy a hacer un mal diagnóstico, ¿ya? Ustedes tienen que saber en sí cuándo pedir esto y cuándo no, ¿ya? De 1 a 4 días, 1 hasta 4 días, la NC1. De mayor a 7 días, ¿qué puedo pedir? Serología. De 1 a 7 días, puedo pedir PCR, ¿ya? Pero más específico, de 1 a 4 días, mi NC1. Acuérdense eso muy bien. Ya. En las pruebas serológicas, menos de 7 días de inicio, sí yo puedo pillar una IgM, que vendría a ser un cuadro agudo, ¿no ves? Puedo pillar, pero no va a ser muy específico. En cambio, si yo tengo mayor a 7 días, IgG o IgG, ¿qué puede ser? Que ya sufrió la enfermedad. Pero ¿y qué pasa si yo tengo mi paciente que está con cuadro febril y justamente le tengo IgM? Yo sé cuándo inicié el cuadro febril y sé que en esta parte yo tengo que pedirle lo que vendría a ser una prueba directa, pero le pedí una prueba indirecta y yo sé que está en un cuadro agudo, pero me salió IgM, IgG. ¿Qué puede pasar ahí? Ya tuvo el dengue, digamos que acá se enfermó de dengue 1 y acá tuvo dengue 3. Son esas cosas con las que yo tengo que tener mucho cuidado, ¿ves? Porque la prueba de ELISA me difiere en que si tuvo dengue 1, dengue 2, dengue 3 o dengue 4. No, solo es cualitativa. Me dice si tuvo la enfermedad, no tuvo la enfermedad. No me dice nada más. ¿Ya? Empecemos por ahí. Bien. Luego tenemos la de PCR. PCR de 1 a 7 días. Mayor a eso, serología. Bien. Y vamos al cuadro de enfermedad. Entonces, si viene un paciente con un cuadro clínico agudo que les presente lo que vendría a ser hemorragias, un dengue gravísimo, un dengue crítico, que tenga un cuadro de evolución de 4 días, ¿qué le pedirían? De primera opción, 4 días. ¿Qué le pedirían? NS1. De segunda opción, PCR. ¿Ya? Estamos muy bien. Ahora, este cuadrito ya lo iniciamos. Vayámonos acá. Dengue sin signos de alarma y dengue con signos de alarma. Que les quede claro. Esto es una clasificación nueva ya de la OMC. Anteriormente se los clasificaba en lo que vendría a ser... esta es una clasificación antigua. Esta es la nueva. Febril, fase crítica y fase de convalescencia. Anteriormente se los clasificaba con ellos signos de alarma, con signos de alarma y dengue severo. Ahora, esto es lo que se usa. ¿Ya? Bien. Si se dan cuenta, es lo mismo, solo que cambia el nombre. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Si nos vamos un poco más allá con el laboratorio, tenemos ya el laboratorio, mi paciente está en dengue crítico. Ya. Mi paciente está con un signo de alarma. Ok. Mi paciente tiene hepatomegalia. ¿Qué quiere significar que mi paciente tenga hepatomegalia? Que el virus, aparte de afectar el endotelio, llegó al hígado. ¿Y qué va a pasar en el hígado? Va a haber una inflamación. Ya.
Empecemos por ahí. Bien, ese paciente, ¿ustedes le darían un fármaco hepatotóxico? No. En estos pacientes, ¿qué hacemos? Se le da paracetamol. ¿Por qué? Porque el paracetamol no es hepatotóxico hasta cierto punto. ¿Ya? Quedemos bien ahí. Ya. Bien. Y aparte de eso se le da un tipo de cristaloides. ¿Para qué? Para poder compensar lo que vendría a ser la disminución de volemia. Ok. Aquí les tengo la prueba del torniquete. Si ven, ¿qué hacemos con el paciente? Le colocamos el manguito de mi tensiómetro, ¿no ve? ¿Y qué hacemos? Trazamos un cuadradito de 2,5 centímetros equidistante en todos los lados. ¿Ya? ¿Qué hacemos acá? Va a ser positiva si encontramos petequias mayores a 20. ¿Y qué quiere significar eso? ¿Por qué hay petequias en este lugar? La lista, por favor, ¿me la pasa? ¿Por qué? Ávila. Si encuentro petequias puede ser un exantema, ¿no? ¿Y qué me significaría? ¿Por qué saldría positiva? Vamos chicos, lo avanzaron en la mañana, digamos. Les he mandado un video. ¿No lo han visto? De cómo se hace esta prueba del torniquete, o la prueba del lazo también. Bueno, si no tienen interés, ahí. ¿La lista, chicos? No van a aprender dengue porque no tienen ganas sus alumnos. Y cuando tengan dengue alguien en su casa o algo, no van a saber qué hacer. Dengue es una enfermedad endémica en nuestro medio. ¿Qué, Jairzinho? Usted ha estado esta mañana, ¿por qué no contesta? Está durmiendo. Es por un exantema que sea por la privación. Ya, doctora. Ok. Bien, tenemos esta prueba, pero aparte de eso, ¿se acuerdan qué laboratorio de seguimiento podríamos usar en un paciente con dengue típico? No, de seguimiento. Hematocrito, ¿ya? Una cosa es seguimiento y otra cosa es diagnóstico. Yo hasta mañana lo he explicado claramente y lo que yo explico lo pregunto en exámenes. Anótense en la lista, por favor. La lista del laboratorio, vayan pasando las sillas a anotar. Ya, chicos. Vamos rápido. Ok. Aquí era lo que les decía sobre lo de la extravasación. Si mi paciente se encuentra con lo que vendría a ser un derrame, un edema de pulmón, ¿qué signos va a tener? Una disnea, dificultad para respirar. ¿Ya? Entonces, en pacientes que tengan dengue, ¿qué tengo que hacer yo? Prueba de seguimiento. Primero, diagnóstico, ya lo tengo, dengue. Prueba de seguimiento, hematocrito y plaquetas. Un paciente con dengue, ¿cuánto de hematocrito puede tener? ¿Cuánto es lo normal de hematocrito? 42, 45. En hombres, 42, 45. En mujeres, 38, 40. es 35, 38. ¿Ya? ¿Y de plaquetas cuánto es lo normal? Esos son leucocitos. 150.000 a 450.000 milímetros cúbicos. ¿Ya? No se olviden eso. Yo igual siempre me pongo. Bien. Manejo virológico, manejo serológico, es lo mismo, chicos. La verdad es, dengue es repetir prácticamente los laboratorios hasta cansarse. ¿Por qué?
Porque sí o sí, ¿qué tenemos que hacer con dengue? No confundir los laboratorios. Yo no puedo pedir una ELISA si es que mi paciente está con un cuadro febril de inicio de 3 días. ¿Qué anticuerpos voy a encontrar ahí? Ninguno. ¿Por qué? Porque mi cuerpo tiene que hacer primero una reacción antígeno-anticuerpo. Es lo mismo que lo que avanzamos en... ¿Cuál era? Hepatitis, ¿no? ¿No ves? ¿Se acuerdan de hepatitis? No les pregunto porque no confío. Ya. Entonces, lo vamos a repasar. Paciente con cuadro clínico con un hemorragia viene a consulta, les dice que tiene mucho dolor al respirar, que aparte ustedes con su ojo clínico ven que está teniendo sangre por la nariz. ¿Qué más? Presenta a la palpación un dolor en el hipocondrio derecho y el paciente refiere vivir en una zona donde, en el monte, prácticamente. ¿Qué le pedirían? Proteína NS1 y PCR. Ya, entre esos dos podrían ser NS1 PCR. ¿Qué tratamiento? Sintomático. Bien. ¿Sintomático con qué? Si el paciente les dice que les duele el hipocondrio derecho, ¿qué van a hacer? ¿Puedo darle paracetamol? Sí, puedo, pero no lo voy a intoxicar. ¿Ya? ¿Qué más? Un paciente letárgico. Aparte con signos de deshidratación. ¿Qué le dan? Suero. En estos casos se les da cristaloide, ¿ya? Y aparte de eso, el paciente viene con los pies inflamados. Si el paciente está con los pies inflamados, digamos que tenga edema, ¿qué harían en esos casos? Dopamina para Hacemos vasoconstricción y ya podemos usar vasoactivos, pero en este caso se los usa más en shock hipovolémico. Pero, ¿qué hacen los pacientes con dengue? Algo que le dicen siempre es que coman huevo. Ustedes saben que tiene el huevo, ¿no? Tiene ovo o albúmina, ¿no? A los pacientes que tengan un dengue crítico, ustedes no sé si ven en los hospitales que dicen se compra albúmina, se vende albúmina, el frasco tanto. ¿Se acuerdan? Sí, ¿no? ¿Por qué daríamos albúmina en un paciente con dengue? Con dengue crítico, con dengue que tenga un edema notorio, un edema significativo. Porque la albúmina se encarga de ¿qué? De regular la presión oncótica o coloidosmótica con sus 28 milímetros de mercurio. ¿No ves? Quedamos hasta ahí. ¿Bien? Esa era la parte más importante. Y algo que quiero recalcar, a un paciente que tenga trombocitopenia, ¿ustedes le darían antiagregante plaquetario? ¿Le darían aspirina? ¿Por qué no? Las aspirinas son antiagregantes plaquetarios, pero ¿por qué no le darían eso a un paciente con dengue? Si mi paciente está con plaquetas de 100.000, si yo le doy una aspirina, ¿con cuánto va a estar? 50.000, 30.000 y al final voy a terminar matándolo. ¿Por qué? Porque, ¿qué va a pasar? Va a tener más ragias, ¿ya? Epistaxis, ¿qué más? ¿Qué más? Metrorragia, ya puede ser todas las ragias que se les ocurra, ¿ya? Y en estos casos, cuando tengo un paciente crítico, un paciente que esté en un cuadro febril, un cuadro crítico, un cuadro de convalescencia, yo tengo que saber en dónde, en qué
paciente en el grupo B con signos de alerta, pero yo digo, este paciente lo puedo tratar en casa, ¿será correcto? Si mi paciente viene con hemorragias, con un hematocrito de 60%, con unas plaquetas de 50.000, ¿será correcto que yo lo clasifique en el grupo A? No, ¿ves? Y esto siempre es pregunta de examen, ¿ya? Bien, en el grupo A no tiene signos de alerta. El laboratorio, ¿qué podemos hacer? Un hemograma y un hematocrito. ¿Por qué yo hago un hemograma? Porque en el hemograma me da una escala de ¿qué? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, ¿no ves? Y en este caso nos interesan las plaquetas, ¿ya? El tratamiento, reposo, sintomático, hidratación. Bien, en la clase A, mi paciente sin signos de alarma no presenta nada más que un cuadro febril y una leve deshidratación. En grupo B, pacientes aquellos que tengan una inmunosupresión, ¿ya? Fisiológica o patológica de entrada. Fisiológica, ¿a qué yo me refiero? Embarazadas, ¿qué más? Ancianos, pacientes diabéticos, insuficiencia renal, ¿qué más? Pacientes con cáncer o VIH, ¿ya? Sin signos de alerta, ¿cuáles eran los síntomas? Signos clínicos. Vamos chicos, sé que tienen examen mañana, pero échenle ganas. Ok, sin signos de alerta, ¿cuáles serían? Mialgias, artralgias, cefalea, fiebre, ¿no ves? Que no me llamen mucho la atención, pero mi paciente lo está sintiendo. Tratamientos sería líquidos por vía oral o endovenoso. Bien, un paciente sin signos de alarma, pero en el grupo B, ¿qué tengo que hacer yo? Una prueba de seguimiento. ¿Con qué? Con hematocrito y plaquetas. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, sin signos de alarma y con signos de alerta, siempre van de la mano, ¿ya? Y si yo no trato aquí, puede evolucionar allá. Con signos de alarma, sí o sí siempre se tiene que hacer la prueba de seguimiento, el diagnóstico de seguimiento, laboratorio de seguimiento, ¿ya? Aquel paciente que me presente hemorragias, que presente edema, aquel paciente que esté con cuadros de disnea, que ustedes le hagan una radiografía y ustedes vean muchos infiltrados, ¿qué va a pasar? Mi paciente está en un cuadro de dengue grave y dengue grave me causa todo eso. ¿Qué voy a hacer con mi paciente? ¿Está acá, chicos? Una prueba de seguimiento, hematocrito y plaquetas. No es difícil, no es difícil. Y en estos casos, con signos de alerta, aparte de lo que vendría a ser el laboratorio de seguimiento, también se les hace lo que es tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina, ¿no ves? Lo saben bien porque estos van de la mano en las vías de inflamación tanto intrínseca como extrínseca, ¿ya? Y INR más lo que vendría a ser más bueno. INR. Bien. Y en el grupo C, los pacientes que tengan un cuadro de shock hipovolémico, ¿ya? Aquellos donde yo necesite sí o sí en un caso siempre una reposición de líquidos, es decir, cristaloide. ¿Qué más? En estos pacientes yo puedo usar transfusiones. ¿Por qué transfusiones? Extravasación plasmática, ¿ya? Y en estos pacientes yo les voy a dar, si lo veo tan adolorido, le puedo dar ácido acetil salicílico.
¿Sí o no? ¿Qué es el ácido acetilsalicílico? Aspirina, ¿ya? Si les pongo eso en el examen o la doctora les pone eso en su examen, ácido acetilsalicílico son las aspirinas, no se confundan, por favor. Bien. Sí. Ningún antiagregante, ningún anticoagulante. Y pueden recetar AINE, solo uno, paracetamol, ¿ya? Los diagnósticos diferenciales con estos, ¿qué vamos a tener? Zika, chikungunya y dengue, ¿ya? ¿Cuál vendría a ser el síntoma característico acá, que los diferencia entre todos? Si comparamos el dengue y el Zika, podría ser la conjuntivitis, ¿no? Y el chikungunya, dengue y chikungunya, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Si nos fijamos solo en el dengue, serían las hemorragias, ¿no ves? Porque en el chikungunya ustedes encuentran hemorragia. No, más son las mialgias y las artralgias, ¿ya? ¿Qué serotipos del virus del dengue existen? Ya que no está la doctora, chicos, les tengo un regalo. DEMBE1, DEMBE2, DEMBE3 y DEMBE4. El aislamiento del virus en el laboratorio se realiza con el objetivo de... ¿Esta vez no consiguieron las otras diapos? Ya. Es que tampoco todavía les pregunto. La detección de anticuerpos de IgM del dengue se realiza con el objetivo de confirmar infección reciente por dengue. Esto sí está en su guía, yo la hice. ¿Esto de acá sí? Para el aislamiento del virus se realiza la toma de muestra de sangre durante... ¿Tampoco usted está? Ya, pero es entre el tercer y quinto día. ¿Por qué? ¿Por qué sería? Por la viremia. ¿Ya? Gracias, Lidia. De acuerdo al siguiente cuadro, ¿en qué casos considera positiva una prueba de laboratorio de una infección reciente por dengue y por qué? Me va a responder acá Quiroga, gracias. Esto de acá. En la muestra que fue de la primera semana, ¿Sí? ¿Cuál sería? IgM positivo, IgM negativo, ¿Por qué? porque todavía no tenemos citocina, porque la IgM está negativa. ¿Ya? Está bien. Rocha, gracias. El segundo cuadro. ¿Cuál sería? IgM positivo, IgM negativo. ¿Ya? ¿Cuál más? IgM, IgG positivo. ¿Por qué? ¿Por qué podría salirme eso? Puede ser que el paciente ya haya tenido dengue, pero ha respondido con otro serotipo. Exactamente. Bien, la única que se me entendió. En el caso anterior, ¿en qué caso se descarta una infección reciente de dengue? Ya está ahí. IgM negativo, IgG positivo. Caso clínico 1, ¿quién lo lee? Ya no quiere. ¿Está rico? Niño de 5 años, residente de Santa Cruz, acudió a urgencias con una fiebre de 39.5 grados, con cefalea, intensidad, malestar general durante 3 días. En la evolución inicial presentó dolor abdominal leve, vómitos, malestar general escaso y
actividad abdominal, ictericia, coluria y fue hospitalizado debido a la deshidratación, compromiso hepático, al examen físico y el abdomen distendido y doloroso. Laboratorios, transaminasas elevadas, leucocitos con predominancia linfocítico y IgM positivo para dengue. Hematocrito al 55%. En este caso, ¿con qué podríamos hacer un diagnóstico diferencial? Con hepatitis. ¿Por qué? Transaminasas elevadas. ¿Qué más? Mi paciente está histérico. ¿Qué? Tiene coluria. ¿Qué era coluria? No las escuché, pero sí. Ya, mi paciente presenta un dolor abdominal leve. Si hablamos sobre la fase del dengue, ¿en cuál podría estar mi paciente? Crítica, ¿ya? ¿Por qué? Por el dolor abdominal. ¿Ya? ¿Y qué refiere un dolor abdominal? Vamos, Santos. Mi paciente puede estar con inflamación en el hígado, supongo, ¿no? Si tiene un abdomen doloroso. Chicos. Ya. Me dice que mi hematocrito está 55%. Elevado. Ya. Bien. Dice que tenemos un predominio linfocítico. ¿Por qué? ¿Por qué no sería polimorfo nuclear? Vamos, chicos. Porque es una enfermedad viral. Cuando es bacterias, ¿qué tendría que estar elevado? Polimorfos nucleares, ¿no ves? Linfocito, bacteria. Linfocito, viral. Polimorfo nuclear, bacteria. Eosinofilia, parásito, ya. Basofilia, basofilia, chicos, eso lo aprenden en hito. ¿Qué pasó? Hasta lo están llevando en pato, digamos. Ya. Entonces, un paciente con dengue va a llegar con linfocitopenia, con neutrofilia, eosinofilia, basofilia, ¿cierto? Sí, ¿no ve? Sí, ¿no ve? ¿Por qué no? Bracamonte. ¿Por qué no? Vamos, chicos. ¿Cómo sería un hemograma de un paciente con dengue? ¿Cómo se llama cuando los linfocitos están elevados? Diego, ¿cómo se llama cuando los linfocitos están elevados? ¿Ya? ¿Y un paciente con dengue puede tener neutrofilia? ¿Viste? ¿Por qué? Ahí está. Ya. ¿Por qué no puede tener un paciente neutrofilia? Porque no es bacteriana, es viral. ¿Ya? Me dice IgM positivo para dengue. ¿Es una prueba directa o indirecta? Indirecta. ¿Ya? ¿Y qué tipo de muestra se usa para la serología? Sangre. ¿Ya? ¿Qué parte de la sangre?
¿Qué parte de la sangre, chicos? Sangre venosa, ¿qué parte de la sangre? Suero, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre suero y plasma? ¿Qué tiene el suero? ¿Qué no tiene el suero que tiene el plasma? El plasma, pero sin factor de coagulación. ¿Qué factor de coagulación? ¿Qué factor de coagulación? ¿Cuál? ¿Es de TDA? Dios mío. La fibrina, el fibrinógeno se convierte en fibrina. ¿Ya? Por eso es suero o plasma. ¿Suero o plasma? ¿Quién dijo plasma? ¿Quién dijo plasma? Suero, chicos. Suero. ¿Qué tiene la sangre? La sangre tiene fibrinógeno. Si no hay un estímulo de la vía intrínseca o de la vía extrínseca, ¿qué va a pasar? Sigue siendo fibrinógeno y no se va a estimular y no se va a convertir en fibrina y no va a formar lo que vendría a ser el tapón plaquetario ni un coágulo, ¿no ves? Entonces, suero tiene fibrina. Ya. Signos clínicos, ¿cuáles serían? En esto ustedes me tienen que decir porque no lo hice. Ictericia, mialgia, coluria, ¿qué más? Cefalea. Datos de laboratorio. Transaminasas elevadas. ¿Qué tipos de transaminasa? Aspartato, transaminasa. ¿Y alanino? Transaminasa. ¿Ya? GPT, GOT. Bien. Valor normal. Menor a 2 unidades por litro. Ya. ¿Qué más en los datos de laboratorio? IgM positivo. ¿Qué más? 55%. Plaquetas no decían, ¿no? Y en este caso, ¿cuántas de plaquetas le darían? Menor a 150, pongámosle. Porque... sí, menor a 150. Pero todavía no se ve. Diagnóstico presuntivo. Dengue. Dengue. ¿Sin signos de alarma o con signos de alarma? Esto es del anterior diapo, así que no lo revisen. ¿Con signos o sin signos de alarma? Con signos de alarma. ¿Por qué la serología dio positiva? ¿Por qué la serología dio positiva? ¿Por qué dio positiva la serología? Dio positivo IgM, ¿no? ¿Ya? ¿Pero por qué? Es una enfermedad reciente. ¿Qué me da la IgM? Agudo. ¿Qué me da la IgG? Crónico. ¿Ya? Caso clínico 2. ¿Quién lo lee? Paciente de 65 años de edad, de sexo femenino, ingresa al hospital Río del Oriente. Presenta fiebre, mialgia generalizada y un exantema de islas blancas en el rojo. La paciente refiere que los síntomas aparecieron desde hace 10 días. A su ingreso se solicita el programa completo y recuento de plaquetas donde se evidencia un hematocrito de 49% y plaquetas de 6.000. Se solicita serología para dengue donde el resultado es hemoglobina M positiva, MT y hemoglobina G negativa. Se procede a internar a la paciente a las 6 horas de su ingreso. Se solicita
un nuevo morano donde se evidencia que persiste la hemoconcentración y plaquetopenia. La paciente comienza a presentar metrorragia, epistaxis y gingivorragia profusa. Ingresa en shock hipovolémico y muere. Ya. ¿Qué es metrorragia? ¿Sangrado de qué? Sangrado uterino. ¿De qué dijeron acá? ¿Qué es epistaxis? Gingivorragia. Sangrado de las gingivas. ¿Qué es gingivorragia? Sangrado de las encías. Ingresa en shock hipovolémico y fallece. ¿Qué fases del dengue cursó esta paciente? Fase crítica. No tuvo convalecencia, ¿por qué? Porque falleció. Ya. ¿Cuánto porcentaje me podría dar de pacientes cursan en una fase febril? 80%. ¿Y en fase crítica? 20%. A veces se distribuye entre 70 y 30, ¿ya? Pero mayormente 80-20. Bien. Signos clínicos, ¿cuáles son? Fiebre, mialgia generalizada, un exantema en islas blancas del Mar Rojo. ¿Es patognomónico esto de dengue? ¿Sí o no? No. ¿Ya? No es patognomónico. Datos de laboratorio. De 49%. ¿Cuánto era lo normal? No me digas 150.000 o 450.000 porque esa es plaqueta. ¿En una mujer? 32 a 38, 35 a 38. ¿Plaquetas? ¿De dónde derivan las plaquetas? De los megacariocitos, ¿no ves? Ya. ¿Cuántas plaquetas libera un megacariocito? Mentira. Serología para dengue. IgM positivo e IgG negativo. ¿Qué significa esto? ¿Cuántos días de evolución tenía la paciente cuando se hizo la serología? 10 días. ¿Y si hubiera tenido unos 4 días? ¿Qué le hubieran pedido? NC 1. ¿Ya? ¿Y si hubiera tenido unos 6 días? PCR. ¿Ya? Primer lugar, NS1. Segundo lugar, PCR. Tercer lugar, ELISA. ¿Ya? Y se invierte cuando invertimos el tiempo. Diagnóstico interpretativo. Subrayen. ¿Cuál sería? Fiebre de dengue, dengue con signos de alarma, dengue grave. Dengue grave. ¿Se acuerdan del cuadro que vimos de la clasificación del dengue? De clase A, clase B y clase C. ¿En qué clase estaría el paciente? ¿C o B? ¿Por qué C? ¿Que se murió? Porque entró en shock hipovolémico. ¿Qué hacían con pacientes que tenían este cuadro de dengue grave de clase C? Primero, un laboratorio de seguimiento. ¿Cuál sería? Hematocrito y plaqueta. ¿Para qué? Para ver la hemoconcentración y la trombocitopenia o plaquetopenia. ¿Ya? ¿En tratamiento qué hacían? Cristaloides. ¿Qué más? Pueden dar AINE. Solo uno. ¿Cuál? Paracetamol. ¿Ácido acetilsalicílico? No. ¿Qué es metrorragia? Hemorragia uterina. Epistaxis. Sangrado nasal. Trombocitopenia.
Hematocrito, porcentaje de glóbulos. Mialgia, artralgia, hemoconcentración. ¿Qué es proteinorraquia? Vamos a ir repasando así porque su examen final se acerca. ¿Qué es proteinorraquia? No es hemorragia en las proteínas. ¿Qué es proteinorraquia? ¿Qué es raquia? Líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Proteinorraquia, presencia de proteínas en el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? No les voy a preguntar hepatitis porque no quiero decepcionar. El periodo fase en el que se encuentra el paciente para poder saber qué laboratorios debo solicitar como médico. ¿Será importante saber esto? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Para saber clasificar a mi paciente en clase A, clase B y clase C. Aquel paciente que les llegue con cefalea, con fiebre, pero que esté en un estado óptimo, digamos en plena juventud, flor de juventud, ¿ustedes lo llevarían a unidad de cuidados intensivos? No. ¿Ya? Pero aquel paciente que presente una inmunodepresión fisiológica, digamos que sea una mujer embarazada, ¿ustedes la dejarían ir a casa con un cuadro de dengue? No. ¿Ya? La pondrían en constante observación. Bien, miren, tengo un videito, no sé si se ve. ¿Cómo se ve? Ok. ¿Será que se escucha? Tiene que subirlo a volumen. ¿Cómo se sube? Bueno, se sube. Está máximo. Creo que no da. Ya, pero Una vez ingresa el paciente en la así consulta, va. usted debe, luego de hacer una correcta anamnesis, realizar el examen físico enfatizando la revisión de ojos, manos y pies, buscando la presencia de edemas palpebral, de pared abdominal y extremidades. Además, se deben evaluar los signos de deshidratación, revisando la humedad de la lengua del paciente. El tipo de llamado capilar debe ser menor a 3 segundos y la cifra de tensión arterial. La diferencia menor o igual a 20 milímetros de mercurio. Es necesario buscar manifestaciones hemorrágicas en piel, mucosas y esqueletos. Recuerde revisar si hay presencia de signos de shock. Medir la temperatura corporal debe ser un paso obligado durante el examen físico, así como la verificación del peso. El médico debe consultar al paciente en busca de soplos cardíacos y de hallazgos anormales en los campos pulmonares, signos de dificultad respiratoria, tirajes, signos de derrame pleural y pericárdico. Se debe palpar el abdomen en busca de hepatomegalia, dolor y ascitis. En el examen neurológico se buscan signos de irritación benigna. Se evalúa estado de conciencia, alteraciones de comportamiento, llanto, irritabilidad y la presencia de convulsiones. Una de las pruebas clave para realizar el paciente con sospecha de dengue es la prueba de torniquete, que permite evaluar la fragilidad capilar y que se relaciona con la presencia de trombocitopenia, disminución de plaquetas en sangre. Orienta el diagnóstico del paciente, pero no define su severidad. Los pacientes con dengue frecuentemente tienen prueba de torniquete positiva, pero esta no hace diagnóstico de dengue grave. Si es negativa, no descarta la probabilidad de dengue. El médico toma un esfero y hace un cuadro
afuera.